Bueno, muy buenas tardes. Hoy nos toca hablar de riesgo reputacional. Y para este tema, qué mejor y más patente ejemplo que los papeles de Pandora, en donde ustedes pueden observar que tenemos presidentes, expresidentes, músicos, políticos en general, empresarios, y que todos se han visto pues manchados con todo este asunto, y algunos, inclusive algunos presidentes, inclusive han hecho discursos para tratar de limpiar su imagen. Esto es parte de lo que vamos a ver en esta charla, la parte de reputación, y vamos a ver todas las aristas que tiene. Inclusive vamos a hablar un poquito de semántica entre reputación e imagen, y vamos a ir detallando alguna metodología genérica que nos va a permitir ir gestionando este riesgo de reputación con sus principales elementos. Para comenzar, tenemos que decir que todos estamos expuestos, que todos somos parte de la gestión de este riesgo. ¿Por qué? Porque para que lo veamos de una manera más clara, por ejemplo, cualquier colaborador de Grupo INS en cualquiera de sus actividades, siempre y cuando ande identificado con el logo de Grupo INS, forma parte de esa imagen, forma parte de esa reputación del INS. Hemos tenido algunos casos de actuaciones de colaboradores en buses, en autobuses, y que son captadas por lo más fácil, un teléfono, y cuyas actuaciones, si no están acordes con lo que se espera del INS, son publicadas en las redes sociales. Entonces vean que cada vez que representamos a esta entidad, no solamente es durante el horario laboral, sino también fuera de las horas laborales. Así en cualquier otra empresa, vamos a empezar a ver que tenemos una obligación y tenemos que acogernos a esos valores que efectivamente cualquier entidad ha puesto a disposición de todos sus colaboradores y se espera que se deban cumplir. La primera parada en este viaje es, ok, hablamos de reputación, pero también está la parte de imagen. Vean que imagen es cualquier pérdida potencial que podría tener la empresa del valor de sus activos intangibles de marketing si se viera afectado de algún modo o si simplemente perdieran valor en el tiempo. El riesgo de imagen es un problema de gestión del mismo modo que lo es la gestión de activos. Pero por otra parte, si vemos el riesgo de reputación, es el que corre la empresa por causa de algún evento negativo, que puede ser externo, que puede ser interno, pero que se hace público y que lógicamente menoscaba justamente esto que estamos tratando de ir formando, que es la reputación de la entidad. A nivel de sintaxis, podríamos decir que el riesgo de imagen es algo que permanece en el tiempo, mientras que el riesgo de reputación tendrá su volatilidad a lo largo del tiempo y podrá ser exponenciado por diferentes temas, como el que vimos al inicio de la presentación. Si nuestro nombre aparece en los Pandora Papers, pues lógicamente tendremos una afectación inmediata. ¿Por qué? Por el impacto mediático que está teniendo este tema. Eso va a afectar nuestra reputación, pero también va a tener cierta afectación en la imagen. Lo que pasa es que la imagen va a estar construida no solo por ese evento, sino por lo que hayamos construido a lo largo del tiempo. Eso sí, tenemos que tener claro que así como la imagen se va construyendo poco a poco, cualquier evento de estos puede destruirla en cuestión de minutos o de segundos. ¿Y qué tiene que ver con la reputación? ¿Qué elementos? Bueno, uno de los principales elementos que tiene que ver con la reputación, y por eso hablaba de los valores institucionales o empresariales, es justamente la ética. Generalmente lo vamos a tener
el concepto muy ligado a prácticas éticas que pueden causar que un cliente decida o no usar un servicio o decida o no presentar una demanda. Y la respuesta de esto siempre es, y que es muy difícil de cuantificar, siempre lo que tenemos, no en el corto plazo, pero sí en el largo plazo, es una afectación en los ingresos. Y más adelante vamos a ver algunos ejemplos como el de la Nike cuando estuvo con el trabajo infantil. Y vean que inicialmente se desata el escándalo, pero el impacto en las utilidades no lo van a ver de manera inmediata. Esto es una de las particularidades que tiene la cuantificación del riesgo de reputación, sino que el impacto en las utilidades se va a ir diluyendo en el tiempo hasta que, dependiendo de las percepciones de los stakeholders, pueda tener una afectación total o pueda irse diluyendo conforme va pasando la situación que tengamos. Entonces, lo principal es actuar de manera ética. ¿Y quiénes deben actuar de manera ética? Bueno, lógicamente todos debemos actuar de manera ética, pero principalmente los que están más en el ojo y el escarnio público son los líderes de cada organización. Son los que deben dar el ejemplo y hacer ver como suyos la vivencia de esos valores que efectivamente han instituido para la entidad. Este otro tema se vuelve un poco más delicado, es el manejo de las redes sociales. Nosotros tenemos un horario que cumplimos, una jornada laboral, pero también tenemos una vida alterna a nivel de vida de redes sociales. Todo lo que nosotros digamos o hagamos en redes sociales también va a ser reflejo de lo que es nuestra entidad. Y ustedes lo van a ver no solo en los criterios que cada uno de nosotros pueda postear en cualquiera de estas redes sociales, sino también lo van a ver en las actuaciones que tengamos, inclusive a nivel de carretera. No sé si ustedes recuerdan algunos incidentes de agresividad en carretera. Recuerdo particularmente uno de un trailero que pues perdió el control, se bajó y golpeó a otro conductor y finalmente los ojos de la opinión pública se fueron hacia la empresa que lo había contratado y esta empresa tuvo que hacer los comunicados públicos haciendo ver que esa persona, ese colaborador no estaba actuando de conformidad con los valores de la empresa e inclusive después tuvo que desvincularlo. Pero vean cómo esa línea muy delgada entre la parte laboral y la parte personal empieza a trascender también a temas como las redes sociales, a nuestras opiniones en Facebook, a nuestras opiniones en LinkedIn, a nuestras opiniones en YouTube, a nivel de WhatsApp. Y es que esto puede venir a impactar grandemente la entidad. No sé si algunos de los aquí presentes recuerdan el tema del BAC San José y la corrida de capitales que tuvo. Y si analizamos ese tema, era una información infundada, porque era una información que salió de un WhatsApp de un grupo de doctores y que finalmente las investigaciones dejaron claro que no tenía veracidad alguna. Sin embargo, el impacto para esa entidad fue muy grande y esa es parte de las complicaciones que tenemos acá. La reputación se hace no solo de la realidad, sino también se hace de lo que terceros quieran hacer ver que está efectuando determinada entidad o determinada empresa. Y aquí hay que ser ágiles y hay que responder rápidamente porque conforme más credibilidad se le vaya dando a una fake news, pues más difícil va a ser después pues desmentirla. En este caso tenemos y tengo un ejemplo concreto de acá de Grupo INS, en donde recientemente en uno de los programas humorísticos de mayor audiencia, pues hacen una denuncia y se empieza a discutir respecto a un tema propio de la entidad
Y gracias a Dios, por nuestros sistemas de monitoreo, especialmente el área de comunicación, pues se tuvo en el radar lo que se estaba comentando y se pudo aclarar de una manera cierta, concisa, pero sobre todo oportuna, qué era lo que estaba sucediendo en la entidad, y justamente ahí desapareció el rumor. Entonces es un poco de lo que tenemos que tener. Tenemos que tener esa pericia para desmentir si es una situación que no es cierta, pero también para aclarar cuando hay situaciones que tienen un tinto de cierto, pero otra parte que no es tan cierta. Dice en nuestros antepasados que no hay peor que una mentira o una verdad medias, que esa verdad medias es peor que una mentira. Bueno, tenemos que tener esa sagacidad y tenemos que tener dentro de nuestro mapeo lo necesario para cuidarnos en todos los frentes y para tener la capacidad de reacción de manera oportuna y responsable. Ahora, les hablaba que en nuestro departamento de comunicación fue el que nos ayudó, pero el tema en realidad es de comunicación. El tema es solamente comunicación. Pues efectivamente no. Cuando vemos y nos enfocamos en que el tema es netamente de comunicación, en realidad nos estamos quedando bastante atrás. ¿Por qué? Porque el tema de comunicación es mucho más integral. Y el tema de comunicación, que es la otra parte que hemos venido aprendiendo, es que la reputación se construye. Es decir, no tenemos que esperar los ataques, o no tenemos que esperar fake news, o no tenemos que esperar que alguno haga una interpretación, sino que nosotros mismos podemos ir manejando el mensaje, ir teniendo la realidad y dejándole clara la realidad de lo que está sucediendo a todos nuestros stakeholders. Porque aquí viene la otra parte complicada, es que dependemos de nuestros stakeholders. Ya en este momento el tema no es solo generar utilidades. El tema es que también tenemos que cumplir con los objetivos sociales y con los objetivos ambientales. Entonces, aunque tengamos partes interesadas que no compren absolutamente ningún producto, también tenemos que tenerla dentro del mapeo y comprender cuáles son sus expectativas. De hecho, los riesgos de reputación surgen cuando no estamos cumpliendo las expectativas de esos stakeholders. En ese sentido, el llamado es a trabajar todos en conjunto de manera institucional en ir construyendo esa reputación que necesitamos con cada una de nuestras partes interesadas. Así, por ejemplo, la parte de servicio al cliente tiene una relación directa con nuestros stakeholders. La parte de recursos humanos tiene una relación directa con todos los colaboradores de una empresa. Entonces, ¿quiénes mejores que ellos para mantener comunicados y bien enfocados a los stakeholders de la realidad en cada uno de los segmentos que manejan? Entonces, vean, no es solo un tema de comunicación. La comunicación puede ser fundamental, pero tenemos que tener todo un esquema y toda una estrategia para ir construyendo nuestra reputación. También tenemos que tener en cuenta que cuando surgen estas noticias hay un efecto dominó. Ese efecto dominó que recientemente lo tuvimos cuando salió un restaurante chino que tenía algunos roedores y otro tipo de animalitos por ahí que estoy seguro que muchos de ustedes vieron por televisión. Y entonces, si ustedes ven las ventas de los restaurantes chinos previo a este tema y las ventas del restaurante chino posterior a la difusión de esa noticia, se van a dar cuenta de que efectivamente esas ventas disminuyeron. ¿Por qué? Porque se liga a que es todo el sector, no necesariamente se liga a que es solo una empresa específica. Hace unos años tuvimos el tema de Copemex, ¿verdad? Es la segunda cooperativa más grande del país,
Y cuando esa cooperativa quiebra, inmediatamente se empiezan a sentir los efectos sobre el resto de las cooperativas. Básicamente porque cuando se da la noticia, la gente identifica, oh, quebró una cooperativa, yo tengo mis ahorros en una cooperativa. Y si esa era la segunda más grande, ¿qué va a pasar con la cooperativa en donde yo tengo mis ahorros que ni siquiera están entre las más grandes? ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, mejor salgo en carrera a retirar mis recursos porque yo quiero tenerlos seguros. Ese es el tipo de reacciones que tiene la gente y tenemos que estar preparados para enfrentarnos a ese tipo de reacciones. Conforme podamos tener esa capacidad de respuesta, vamos a estar bien en la empresa, pero tenemos que tener claro que no solamente responden a situaciones reales, sino que pueden responder a situaciones ficticias, pueden responder a fake news, pueden responder no necesariamente a la situación de mi empresa, sino que pueden responder a la situación de mi competencia, pero que la empresa dice, si quiebra una aseguradora, probablemente esta otra aseguradora también va a quebrar. Entonces tenemos que tener todos esos temas dentro del mapa y tenemos que saber cómo responder y principalmente evitar el efecto contagio que esto puede tener. Entonces, ya ahora que vimos cuáles son las posibles afectaciones, la siguiente pregunta es cómo lo prevenimos. En realidad, no hay una receta. Cada empresa debe crear su propia receta, pero sí hay algunos aspectos importantes y relevantes que, como van a ver, son aspectos, digamos que mínimos que deberíamos tener y que son fáciles de implementar. Buena relación con la comunidad, buena relación con los ambientalistas, tener en cuenta cuáles son las preocupaciones y poder incorporarla dentro de nuestros proyectos, así como de cualquier otro stakeholder. Es que vean que stakeholder hay una gran variedad. A nivel de empresas públicas tenemos al gobierno, tenemos a los reguladores y a los supervisores, tenemos también a nuestros clientes, tenemos también a nuestros proveedores, tenemos a nuestra propia junta directiva, tenemos a nuestros colaboradores y las expectativas de cada uno pueden ser diametralmente diferentes, pero todas tenemos que cumplirlas y tenemos que comprenderlas. Lo principal es comprender cuáles son los puntos de dolor que tienen estas empresas o que tienen nuestros stakeholders y cuáles son los puntos de placer. Entonces, básicamente, la estrategia, si la queremos simplificar, es cómo hacemos para no tocar esos puntos de dolor, que son los que hacen que nos revienten los riesgos reputacionales, y cómo hacemos para, en la medida de lo posible, tocar los puntos de placer, que son los que hacen que tengamos una buena respuesta por parte de los stakeholders y que tengamos buenas calificaciones y demás. Orden y limpieza en la empresa, que creo que eso tanto clientes como colaboradores lo agradecen. Excelentes relaciones con el personal y una muy buena relación con los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque hay que darles acceso a la información que ellos requieren y hay que darles acceso oportuno. Ven qué interesante con los medios de comunicación. Y aquí me voy a poner en el otro lado. Los medios de comunicación y los periodistas tienen un tiempo limitado para entregar noticias. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estamos compitiendo por un espacio para, o una de dos, o que se dé una buena noticia de algo que estamos haciendo bien, o que se dé una mala noticia y poder reaccionar a esa mala noticia. Esperamos que lo segundo no suceda y esperamos haber construido los mecanismos para que esto no suceda. Pero los periodistas tienen su tiempo contado y tienen ciertas horas para entregar la información. Entonces, cuando el periodista nos hace una consulta, tenemos que ser oportunos en la respuesta, sobre todo si es para emisiones en vivo. Básicamente es a una hora y si la respuesta no llegó a esa hora, yo creo que últimamente ustedes han visto varias noticias y varios reportajes que lo dan solo con una parte, una cara de la moneda.
y al final dicen, y tratamos de consultar a la empresa y la empresa no nos dio las declaraciones al cierre de esta edición. Entonces, finalmente, lo que sale al público es la parte negativa y no sale el posible descargo que puede hacer la empresa. Y el problema mayor es que una vez que salió una noticia, el daño está hecho. Entonces, por eso hay que tener claro, y no es que vamos a darle un trato preferencial a la prensa, sino que vamos a darle el trato que ellos necesitan para ejecutar su trabajo. ¿Por qué? Porque es su trabajo, es igual que el nuestro. Simplemente ellos tienen horarios que cumplir y hay que comprenderlos. Algunos numeritos, porque como yo trabajo en esta área de riesgo, a mí me gusta todo irlo sustentando con numeritos. Y estamos tratando de dar recetas. Entonces aquí hay algunas medidas que se han venido implementando. Esto es una encuesta y disculpen lo borroso de la lámina, pero de donde la conseguí, pues no estaba tan claro. Vean que dentro de las medidas que se han estado tomando por parte de las empresas, hay un 89% de empresas que tienen un código de ética, un 78% que han puesto un canal de denuncia y ahora no se habla de un canal de denuncia, sino que se habla de un canal único de denuncia. ¿Para qué? Para que las denuncias no se pierdan en el camino, para asegurarnos de que todas las denuncias siempre van a llegar y siempre van a estar a disposición para ser resueltas. El otro tema son las capacitaciones, como esta que estamos realizando en materia de riesgo reputacional. Otro tema es la asignación de un oficial de riesgo para este tema. Ahí llevamos un 65% y un 70% en capacitaciones. 64% un modelo de prevención. Hoy vamos a ver un ejemplo de un modelo genérico de prevención. Y también tengo que decirles que en UNIS tenemos un modelo bastante robusto que tal vez en otra ocasión ya lo podremos exponer con algunos datos ficticios para que ustedes puedan también conocerlo. La otra parte, y tal como lo hablábamos, si la ética es importante, un 59% ha instaurado una política de riesgo de integridad ejecutivo. ¿Por qué? Porque todo el nivel ejecutivo es el referente y es quien nos va a exponer para cosas negativas, pero también puede ser ejemplo para cosas positivas. Otro tema, revisión de planes de incentivos. También tenemos por acá, permítame un momentito para mover aquí y poder continuar. El canal de denuncias para terceros y finalmente un área de estudios y análisis. Hoy en la mañana oíamos a don Alan hablar de que ellos ya tenían un modelo que cuantificaba y que cuantificaba de conformidad con las noticias que iban saliendo y que ellos le podían dar un número y podían cuantificar en términos monetarios cuál va a ser el posible impacto. Bueno, resulta que no solo las noticias son los que nos nutren, porque también tenemos que tener en cuenta el resto de stakeholders. Aspecto más interesante es lo que podemos ver. Solo un 7% de las empresas ha tomado todas las medidas. Hay un 25% que ha tomado entre 0 y 3 medidas y solamente un 30% ha tomado entre 7 y 8 de estas medidas que comentamos. ¿Qué quiere decir esto? Que el 70% ha tomado 6 o menos de esas medidas. Es decir, que todavía tenemos camino por recorrer para cumplir este tema de riesgo reputacional. Algunos números interesantes y aquí vamos a hablar de la otra parte y es la parte de cómo cuidamos también para que vean el montón de aristas que tiene este tema de riesgo reputacional, cómo cuidamos también
nuestra base de datos, cómo cuidamos los datos del cliente, ¿verdad? Y aquí podemos ver cómo tenemos algunos numeritos que se vuelven interesantes. Hay un 75% que ven más probable el ataque cibernético en banca, en inversiones y en seguros, un 67% en la parte de commodities y un 46% en la parte de construcción inmobiliarias. Pero ven qué interesante, ¿qué pasa si a una aseguradora o a cualquiera de sus empresas le secuestran la base de datos y ustedes no saben ni siquiera quiénes son sus clientes? ¿Qué piensa el cliente? ¿Qué piensa el cliente de nosotros? ¿Cómo se ve afectado en un tema como el bancario, como el de seguros? ¿Cómo se ve afectada la credibilidad de esa empresa? ¿Y cómo afecta la confianza del consumidor en esa empresa? Creo que ustedes tienen la respuesta ya en su mente. Ahora bien, si hablamos de quién es esa responsabilidad, y aquí estamos hablando solamente de una encuesta, 6 de cada 10 empresas indican que esa responsabilidad es del gerente general y un 7% lo atribuye al oficial de cumplimiento o al oficial de riesgo. La realidad es que todos somos responsables de la gestión de riesgo reputacional, algunos en mayor medida, algunos en menor medida, pero tengan la seguridad de que todo lo que hagamos sí se va a ver reflejado en la reputación y en la imagen de nuestra entidad. Y vamos a empezar a hablar de algunos de estos factores que pueden incidir en estos temas. Vamos a empezar a hablar del factor humano. Y el factor humano generalmente está dado respecto al fraude interno o al fraude externo. Y aquí no voy a hablar mucho, solo les voy a poner un ejemplo para que ustedes lo tengan muy claro. Y es el ejemplo de Conavi y las empresas constructoras. Y todo lo que desde el punto de vista mediático se ha hablado de esto. Yo creo que ahí queda muy claro cuál es el impacto que tiene en el riesgo reputacional este tipo de actuaciones. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Una buena práctica es instaurar un código de ética que defina los objetivos y los principios de la empresa, que defina nuestros valores. Asimismo, es conveniente hacer auditorías y establecer ese canal de denuncias, que se puedan reportar cualquier anormalidad en los procesos internos. El caso más conocido y que nos ejemplifica esto a nivel mundial, porque ya vimos un ejemplo nacional, ahora vamos a ver un ejemplo a nivel mundial, es Enron. Una empresa cuyo escándalo financiero trascendió y que al final salió a la luz que la empresa alteraba o fabricaba registros contables para engañar a sus accionistas. Esto no lo podemos permitir en nuestra empresa y tenemos que tomar todas las acciones necesarias para que todo este tema, tenerlo controlado y que no sea uno de los focos. Pero este es uno de los focos que nos puede afectar en riesgo reputacional. El otro tema son las relaciones cuestionables. En las relaciones cuestionables no es solo actuar nosotros bien, sino también saber con quién actuamos, con quién nos relacionamos. No deberíamos relacionarnos con una empresa que tenga temas de narcotráfico, ¿verdad? O con cualquier actividad ilícita. Debemos ser muy cuidadosos porque tenemos que estar acorde con nuestros valores. Aquí hay un tema y aquí ustedes pueden ver, esto es una investigación en curso hace algunos años y entonces pueden ver este cartel en donde ahí están los principales cabecillas, pero vean que hacia el final hay un grupo de alta especialidad farmacéutica
hay una operadora de reposterías y restaurantes e inclusive hay una comercializadora. La pregunta es, ¿y si nuestros proveedores de alguno de estos productos son estas empresas? Cuando este tema que está en investigación de manera interna por parte de las autoridades salga al público, ¿qué afectación vamos a tener por estar contribuyendo nosotros al enriquecimiento de estas personas que se dedican a actividades ilícitas? Entonces vean que el tema va un poquito más allá y tenemos que tener cuidado en esto. Como siempre les traje un ejemplo internacional. Aquí hay otro ejemplo internacional en donde está el capitán de la selección o el ex capitán de la selección mexicana y también un cantante. ¿Relacionados con qué? Con 40 empresas que son lavadoras de dinero. Y acá un ejemplo a nivel nacional en donde un deportista perteneciente a uno de nuestros equipos pues se ve ligado a una empresa de narcotráfico. ¿Qué es lo que hace la Asociación Deportiva San Carlos? Inmediatamente saca el comunicado de que las actuaciones de esta persona son aparte de los valores que toma la Asociación Deportiva San Carlos. Y efectivamente se desliga totalmente del accionar de esta persona. Bueno, la idea no es que las empresas nos desliguemos, la idea es que las empresas cultivemos los valores para que este tipo de situaciones no se den en el futuro. Otro tema, mala calidad de productos y servicios. ¿Por qué? Porque detrás de esta mala calidad de productos y servicios lo que vamos a tener son clientes insatisfechos y los clientes son parte de nuestros stakeholders. Entonces tenemos que asegurarnos de cumplir la promesa de valor que tienen los clientes y que nosotros le dimos a estos clientes. Ejemplo, Windows Vista. Yo creo que la mayoría de ustedes, por lo menos los que tienen una edad parecida a la mía, recuerdan todo lo que pasamos cuando tuvimos que implementar Windows Vista y recuerdan que Windows Vista tuvo un espacio muy poco de tiempo en el mercado. ¿Por qué? Porque eran constantes las quejas sobre el desempeño de Windows Vista. Eso es lo que tenemos que evitar. Inclusive Windows se vio apremiado y tuvo que trabajar rápidamente en otro producto porque estaba sacando un producto defectuoso. Aquí está toda la historia de Microsoft, ¿verdad? Y toda la parte de Windows Vista. Y vean qué interesante, porque hasta que tuvieron que pagar 10 millones de dólares a un comediante solo por tratar de subir la imagen de este producto que era un producto defectuoso. La pregunta es, ¿vale la pena esos 10 millones de dólares o no vale la pena? ¿Qué tanto pagamos para que nuestros stakeholders en realidad estén contentos? Y es mejor pagar en un aseguramiento adecuado de calidad que pagar para después a nivel publicitario tratar de cambiar una imagen que ya está dañada. Falta de ética y responsabilidad social. Lógicamente, como les decía, y ahora no solo es que tenemos que empezar a generar utilidades, ahora tenemos que cumplir con la sociedad y también tenemos que cumplir con estándares ambientales. Entonces, la ética y la responsabilidad social y ambiental también vienen aparejados. Y aquí tenemos el caso concreto de Nike y el trabajo infantil. Vean que se calculaba que para el 2011
2 de cada 3 de estas zapatillas estaban siendo trabajadas en su filial allá en Pakistán por niños. Y lógicamente ya la sociedad no está para aceptar estas cosas porque tenemos conciencia social. Y vean cómo esto, que es una noticia, después las mismas redes sociales se encargan de transformarla en esto. Y el eslogan, Just Do It, vean que está siendo utilizado para más bien hacerle daño a la entidad, hacerle daño a la empresa. Ok, y aquí entramos a un tema súper interesante, que es que el riesgo de reputación es la falacia de los riesgos puros. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los riesgos puros nosotros tenemos formas de cuantificarlo, tenemos algunos indicadores y demás, pero en esta parte de la responsabilidad tenemos temas como gobierno corporativo, tenemos temas como ética, tenemos temas como el entorno social y ambiental. ¿Y cómo cuantificamos eso? Porque solo tenemos algo que es una ciencia cierta, que esto nos va a afectar a futuro. Pero ¿de qué dimensión es la afectación? Aún estamos trabajando en medirlo, aún estamos generando acercamientos. ¿Y de qué tipo son los factores que nos hacen que nos pueda reventar un riesgo reputacional? Bueno, como pueden ver, son extremadamente variados. Puede hablarse de la calidad del consejo de administración, puede hablarse de fallos en el control interno, puede hablarse de sucesión de el gerente general, puede hablarse también de corrupción y de fraude. Y ojo que ya ahora la nueva ley hace que en materia de corrupción ya no solo se vaya con las personas corruptas, sino que también se vaya y haya una penalidad para las empresas que permiten el actuar de las personas corruptas. Entonces ya la dimensión es totalmente diferente. Hablamos de comportamientos reprochables, hablamos de incumplimientos, algunas autorregulaciones, hablamos de daños ambientales, hablamos de enfrentamiento a la opinión pública y hablamos de relaciones con la sociedad civil. Vean que ya no importa si son clientes o no, importa que son personas interesadas, importa que son stakeholders. Desde esta perspectiva, la diversidad se vuelve muy grande y hablamos de que inclusive actuaciones personales a nivel privado de altos ejecutivos podrían tener implicaciones en la imagen de las empresas que nosotros representamos. Y no solo de altos ejecutivos, les comentaba alguna actuación de alguno de nuestros colaboradores en un autobús, en un parque, siempre y cuando tenga la insignia respectiva y tenga la identificación de nuestra empresa, se vuelve muy, muy relevante. En alguna charla, en otro foro, algunos asistentes comentaba que uno de los, una persona que pertenecía a una empresa y que por su actividad tenía que llevar el logo de la empresa, se había tomado unos tragos a la salida fuera de horario laboral, pero que efectivamente andaba el uniforme de la empresa, tuvo un serio accidente. Durante el serio accidente llegó toda la parte mediática de reporteros y demás, y esta persona, la principal preocupación que tuvo, y esto fue un compañero de trabajo que se lo contó, y decía, mi principal preocupación era no hacerle daño a la imagen de la empresa. El logo estaba en mi camiseta y con el dolor, que fue un accidente grave, con el dolor que yo sentía en las piernas y demás, ¿qué fue lo que hice? Bueno, lo que hice fue básicamente arrancarme la bolsa de la camisa porque ahí era donde estaba el logo y salir al público sin ese logo. Vean
hasta dónde las acciones que nosotros ejecutamos van llegando para proteger la imagen de la empresa. Lógicamente, este tipo de acciones no se debe dar, y estas son acciones más correctivas que preventivas, y debemos trabajar más sobre la parte preventiva, pero vean la conciencia que ya en algunas empresas se han llegado a tener, que hasta un repartidor sabe que este tipo de situaciones va a tener repercusiones sobre la empresa y es mejor evitarlas. El riesgo reputacional se incluye en toda la cadena de valor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta esa satisfacción de los grupos de interés. Deme un momentito para subir un poquito aquí el volumen, porque básicamente está cayendo un aguacero muy fuerte por acá, entonces para poder escucharlos, porque me está haciendo competencia el agua. Tenemos que buscar esa satisfacción de los stakeholders y procurar que la respuesta de los stakeholders más bien sea una respuesta positiva. Y vean que vamos a tener un origen en un comportamiento corporativo incorrecto, que van a ser esas expectativas insatisfechas de los stakeholders, que van a provocar esa reacción negativa de los mismos, ¿verdad? Y que lógicamente van a afectar la reputación corporativa. Nuestro concepto siempre gira en torno a los stakeholders. ¿Por qué? Porque son valoraciones. Recientemente hicimos una encuesta de servicio al cliente a nivel interno, que dicho sea de paso, hemos venido creciendo en esos temas gracias a la cultura de riesgo que hemos venido implementando. Y sin embargo, cuando no tenemos la madurez suficiente, algunos reaccionarios dijeron, no, es que las personas que respondieron a la encuesta no tienen razón. Y es que no se trata de si tienen o no tienen razón, se trata de la percepción que tienen las personas. Si tienen una percepción negativa, su criterio va a ser negativo. Si tienen una percepción positiva, su criterio va a ser positivo. Y recordemos que es lo que ellos perciben y que puede ser afectado por la realidad o por fake news. Entonces tenemos que tener cuidado en esta otra parte. Hay dos enfoques, uno que va de adentro hacia afuera y otro que va de afuera hacia adentro. Cada uno de estos se puede implementar y depende de las condiciones. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Que cuando tenemos estos efectos, lo que vamos a entender es la perspectiva de estos interesados. ¿Para qué? Para poder transformar esto en acciones concretas que nos permita entender, aceptar y establecer estrategias para que sus expectativas sean cumplidas. En la perspectiva interna podemos hablar del Consejo de Administración o Junta Directiva, que ustedes conocen, de la alta gerencia y de los empleados. ¿Y cuáles son los focos de riesgo para cada uno de estos elementos? Bueno, a nivel del Consejo de Administración, ellos son los responsables de la reputación de la organización y deben velar porque la administración actúe de forma clara y con esos valores. A nivel de la alta gerencia, es la que traslada esa cultura de lo alto hacia arriba, tanto hacia arriba como hacia abajo, y es la que nos permite establecer esos patrones modelo. Si la gente empieza a ver que hay actuaciones negativas y que los colaboradores van subiendo en base a esas actuaciones negativas, ustedes tendrán toda una población que va a ir subiendo con base a esas actuaciones negativas. ¿Por qué? Porque ese es el modelo. Lo que haga la cúpula es lo que sigue el resto de los colaboradores, porque el resto de los colaboradores también tiene esa ansiedad por subir y por subir en la escala jerárquica. Y si ven que eso es premiado, entonces va a ser parte de su moderación. Y los colaboradores, disculpen que la filmina está un poquito rezagada, pues son sensibles a todos estos temas culturales y a los medios. Y por tanto, también son
influenciables, pero también pueden ser influyentes. Imagínese cualquier colaborador de su empresa que salga a la prensa diciendo que la empresa es una explotadora, ¿verdad? ¿Cuál es el daño a la imagen que le podría causar? A nivel de los externos, bueno, ahí tenemos los reguladores, los gobiernos locales, los proveedores, el público en general, los clientes, la comunidad local, competidores, accionistas o inversionistas, los medios de comunicación. Y ahí pueden ver cuál es el entendimiento de cada uno de los focos de riesgo que cada uno de ellos tiene. Y aquí ya vamos a empezar a ver algunos componentes que podríamos ir tomando para ir gestionando este riesgo de manera adecuada. Primero, el marco corporativo de autorregulación, que comprende un código ético, normas de operación del negocio, manual de cumplimiento para los colaboradores, un sistema de garantía de derechos del cliente, después un panel de sensibilidad en donde podamos estar en contacto con esos stakeholders, ¿verdad? Y podamos trabajar con ellos con muestras reducidas y también valorar los comportamientos corporativos, es decir, tener esa retroalimentación de esos comportamientos corporativos. También esa interfaz de reputación con los stakeholders, que va a incluir, número 1, servicio interactivo de reclamaciones. Número 2, línea de consulta directa sobre contingencias. Número 3, la oficina del defensor de clientes. Y número 4, el tema web sobre asuntos públicos, asuntos de interés de todos nuestros stakeholders. ¿Y para qué hacemos esto? Bueno, hacemos esto porque son prácticas importantes a nivel mundial. Aquí pueden ver quiénes las aplican. Ahí está Dow Jones Sustainability Index, está Global Reporting Initiative, está también todo el Código Unificado de Buen Gobierno de las sociedades que cotizan, está RiskMetrics Group y también está la parte de gobernanza, política y estrategia del PRI. Es decir, no es un tema que sea un tema novedoso a nivel mundial, ya es un tema conocido. Y ahí ustedes pueden ver las diferentes aristas. Vean, por ejemplo, en el primero hablan de la dimensión económica, hablan de la dimensión medioambiental, hablan de la dimensión social. En el Global Reporting hablamos de dimensión económica, dimensión social, dimensión de derechos humanos, que se vuelve muy importante en estos tiempos también, y de la dimensión social. A nivel del Código Unificado, hablamos de las competencias del Consejo de Administración y hablamos también del Comité de Auditoría. En RiskMetrics hablamos de riesgos de dirección que se ven reflejados en riesgos de crédito y riesgos de mercado. Hablamos de investigación y análisis en donde tenemos riesgos legales, regulatorios, de mercado, de contabilidad. Y a nivel de gobierno tenemos la parte de riesgo social y ambiental, la parte de gobierno corporativo y la parte de riesgo reputacional. En la parte del PRI tenemos riesgos de dirección, riesgos o el análisis y evaluación de los riesgos financieros y no financieros, toda la parte reputacional, la parte climática y los demás riesgos que ocasionan pérdida al negocio. Aquí hay algunos ejemplos de empresas que gestionan y han gestionado, se han visto envueltos en estos temas. Insolvencia, la Societe Generale, en la parte de la aplicación de temas no morales, lo que es Volkswagen cuando hizo un tratamiento informático para evitar los límites de emisiones, es decir, vendían autos que efectivamente ellos indicaban que no contaminaban y eran autos contaminantes. También tenemos manejo negligente de la plataforma Deepwater Horizon. Causó 11 víctimas mortales. Y a nivel ilegal, la parte de Odebrecht, una empresa brasileña
que pagó 788 millones de dólares en sobornos en 10 países de América Latina. Y ni qué decir de todo el tema de FIFA, ¿verdad? Y de los sobornos que algunos recibieron, en donde inclusive había personas de la dirigencia costarricense. Bueno, vamos aterrizando más cómo gestionarlo. Hay que tener la importancia atribuida al stakeholder. Tenemos stakeholders que tienen una mayor relevancia y que tienen una mayor influencia, y tenemos stakeholders con menor influencia. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia del riesgo? ¿Cuál es la tolerancia al riesgo de un stakeholder? Y aquí lo vamos a explicar un poquito más rápidamente. El stakeholder puede estar descontento con cierto nivel de acción, pero no reaccionar. Pero en determinado momento ese stakeholder puede que no solo esté descontento, sino que reacciona y que puede tomar acciones contra la empresa. En ambos casos, si bien es cierto, vamos a tratar de evitar tan siquiera que se esté descontento, tenemos que tener medido esos límites. Hasta dónde el stakeholder no va a reaccionar y hasta dónde también va a reaccionar. Y después tener esa parte cuantitativa, que es la que más cuesta, de cuál es el impacto de riesgo económico. Teniendo en cuenta esto, vamos a poder hacer esa jerarquización de esa importancia. Les decía que no todos los stakeholders van a tener el mismo nivel de influencia. ¿Y de qué depende? De la incidencia de cada stakeholder en los resultados de la compañía. Entonces, probablemente nuestros clientes van a tener una alta incidencia. La importancia del stakeholder en el crecimiento y desarrollo corporativos, la contribución a la defensa de la reputación corporativa en caso de crisis. Por ejemplo, en caso de una crisis, un buen stakeholder podría ser el regulador. ¿Por qué? Porque si el regulador sale como salió en el caso de Banco San José, sale a medianoche y ese propio superintendente que sale a decir que no hay ningún problema con el banco, es un buen espaldarazo para la empresa. Después tenemos los criterios de identificación de potenciales riesgos reputacionales, donde tenemos la probabilidad y el impacto, que ya todos lo conocemos, solo que es referido a la parte reputacional. Y también tenemos los stakeholders que verían afectadas sus expectativas. Vean que siempre nos movemos en la afectación de los stakeholders. Ese es nuestro punto fundamental. Aquí ya hay un ejemplo de cómo se podríamos tener esas expectativas, ya teniendo una probabilidad en una escala de 0 a 100 y un impacto en una escala de 0 a 100. Y también podemos tener algunos criterios adicionales, como lo son el índice de insatisfacción, como lo son el índice de no tolerancia. Recuerden que les dije que teníamos que tener en medios esos temas, y el índice de respuesta adversa. Y con cada uno de estos, teniendo en cuenta estas mediciones, sí vamos a tener claramente establecido cuál es el nivel de riesgo que estamos aceptando y cuál es el impacto que vamos a tener. La valoración del impacto económico, vamos a tener el dimensionamiento de las categorías de respuesta en función del índice de tolerancia, la asignación del valor o pérdida en caso de una respuesta adversa y el cálculo del impacto económico previsible por stakeholder y por riesgo. Vean que siempre vamos a estar y no podemos tratar a todos los stakeholders igual porque cada uno tiene intereses diferentes. Entonces siempre vamos a estar segmentando por interés en cada uno de los stakeholders. ¿Cómo tenemos o para simplificarlo, para llevarlo, esta parte cuantitativa, poder hacer un poco más cualitativa, sobre todo cuando no tenemos datos? El tema es, en el primer índice, si incide mucho en las expectativas o no incide mucho en las expectativas del stakeholder. El segundo es si es tolerable o no es tolerable para el stakeholder. Tercero es si aún no siendo tolerable, el stakeholder no solo va a quedar descontento, sino va a actuar contra la entidad. Y finalmente, de cuánto va a ser la afectación que vamos a tener
porque ese stakeholder haya actuado contra la entidad o porque su nivel de insatisfacción lleve a que no adquiera nuestros productos y servicios. Este proceso además nos permite cuantificar el riesgo y nos permite hacer respuestas adecuadas para cada stakeholder. También se puede profundizar en aquellas cosas que estamos percibiendo y que se han encubierto por algún tiempo. También nos permite establecer los índices de tolerancia a diferentes problemas y aprender más del stakeholder. Así como siempre he dicho que para gestionar el riesgo se tiene que tener un conocimiento profundo de negocio, lo digo y lo repito cada momento. Para gestionar el riesgo reputacional tenemos que tener un conocimiento profundo de todos y cada uno de nuestros stakeholders. Al final, ¿qué vamos a buscar? Igual que en cada uno de nuestras matrices de riesgo, aquellas que tengan más alta probabilidad y más alto impacto. Pero eso no significa que solo eso vamos a trabajar, sino que vamos a verlo igual que en nuestros mapas de calor que generalmente utilizamos, algunos que necesitan planes de mitigación, correctivos, hay algunos que necesitan planes de mitigación o planes de actuación correctivos y hay riesgos que no necesitan una actuación, aunque siempre debemos trabajar construyendo nuestra reputación corporativa. Y eso es lo más importante, empezar a actuar para construir, no empezar a actuar para reparar.